¿Qué tal, chicos? Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre varios temas. El número uno es qué son los fenómenos sociales. Después vamos a hablar de del mundo que vivimos, después de los valores, después la migración y por último los derechos humanos. Ok, primero, los fenómenos sociales. ¿Qué son los fenómenos sociales? Son fenómenos que suceden en las sociedades, pero que hacen un gran cambio en la historia de esa sociedad o incluso de la humanidad, ¿sí? Se tienen como los principales fenómenos sociales que se vivieron en el siglo XX y que cambiaron totalmente la historia de la humanidad. Bueno, las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se tiene históricamente como el comienzo del siglo XXI? Se tienen dos hechos importantísimos. El primero de ellos fue la caída del muro de Berlín, y es decir, el fin del comunismo, y también se le tiene como inicio del siglo XXI la caída de las Torres Gemelas, es decir, cuando empieza la amenaza del terrorismo, ¿sí? Estos grandes fenómenos sociales dieron pie a una nueva era, ¿sí? Esta nueva era se tiene en especial importancia los valores y los derechos humanos. ¿Cuáles son los valores? Hay valores que se viven en una comunidad muy local, que es muy propia de una comunidad, o incluso algo que se le llama transvaloración, es decir, valores que son válidos en todo el mundo. ¿Cuáles son los valores que son válidos en todo el mundo? Bueno, valores como el respeto, como la amabilidad, como la solidaridad, como todos los valores que se le enseñan en el colegio. Recuerden que en el colegio se enseñan 12, que son uno por cada mes, pero se tienen en cuenta un poco más valores, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, como ya ustedes lo saben, son derechos que se toman en cuenta para todos los seres que viven en este planeta, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la comida, el derecho a la vivienda, etc. Son valores universales, que son derechos universales, son derechos humanos. Después se pondrían derechos de otros tipos como los derechos ambientales o incluso los derechos de los animales. ¿Ok? También, aparte de los derechos y de la y de los valores, viene un problema que hay ahorita, que es el de la discriminación. Sí, y de la discriminación tenemos varios tipos de discriminación. Tenemos las discriminaciones por cuestión étnica, la discriminación por valor, por cuestión cultural, la discriminación por tu sexo, la discriminación incluso por tus preferencias sexuales, ¿sí? Entonces son de las principales discriminaciones que tenemos, es decir, la discriminación por ser mujer, la discriminación por ser homosexual o por ser lesbiana o por ser transexual, es decir, discriminación sexual. Tenemos discriminación étnica, ya sea por ser un indígena o ser afroamericano, etc. ¿Sí? Y por último tenemos la migración. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de varios sujetos, de varias población, de un lugar a otro. Aquí en México tenemos el ejemplo muy perceptible de la migración en torno a nuestra sociedad, que se va a Estados Unidos. Sí, y hay un fenómeno muy importante de transculturación que se da ahí. También tenemos un fenómeno de migración que están ejerciendo nuestros vecinos del sur, los centroamericanos, que quieren ir al norte, con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, y pasan por México. Estos fenómenos los tenemos muy presentes. Recuerden la discriminación, la migración, los derechos humanos, los valores, ¿sí? Bueno, que tengan un excelente día. Su actividad la voy a subir a Moodle, les voy a poner ahí las reglas para hacerla, y por mi parte me despido. Que tengan un excelente día. Gracias.